Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 8 de Pulse. Recuerden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales, así que comenzamos. Vemos varios edificios y Mel está tomando un café. Y en ese momento abren como una puertica, suena como una campana. Y llega Lynn. Y le dice, lo siento, llegué tarde. Me tomó un tiempo encontrar el lugar. Mel está sorprendida, así como, wow. Mel le dice, está bien. Y Lynn le sigue diciendo, como acabo de mudarme hace poco tiempo. Y Mel le dice como, sí, todavía eres nueva en la zona, aún no conoces los alrededores. ¿Quieres ordenar algo para beber primero? Lynn le dice sí. Y le sigue diciendo como, sí que me sorprendiste llamándome así tan de repente. Mientras pues pidió como una limonada o algo así. Y Lynn le sigue diciendo toda linda, ¿cómo se te ocurrió la idea de ser mi guía turística? ¿Ya te cansaste del hospital? Mel le responde como, bueno, es mi vida libre y quedarme en casa parecía más que aburrido. Recordé que te acababas de mudar, así que pensé en invitarte a salir. En ese momento está pasando como una chica, como con un vestido rojo lindo. Y me le sigue diciendo a Lynn como, ¿tienes algún lugar específico al que quieras ir? Lynn le dice, bueno, ¿a dónde planeas llevarme? En ese momento dice, Mel, ¿eres tú? Mel se sorprende. Y es una chica súper linda que le dice, ¿realmente eres tú? Qué pequeño es el mundo, no pensé que te volvería a ver. Y la chica le dice como, soy yo, Vi, ¿me recuerdas? Nos conocimos en el club. Mel le dice como, sí, lo recuerdo. Y le sigue diciendo como, te fuiste sin siquiera despedirte. Eso realmente dolió, ¿sabes cuánto te he extrañado? Y Lynn las mira como... La chica Vi le sigue diciendo a Mel como, y dijiste que me ibas a llamar, pero ni siquiera tienes mi número. Jaja. Mel le dice como, ¿es así? Pensé que lo tenía. Pero pues obviamente no. Mel no es así, realmente la dejó ahí como, ¡meh! La chica Vi le dice como, ups, lo siento, no te vi ahí. Y Lynn está como, Vi sigue diciendo como estaba tan feliz que me dejé llevar, interrumpo algo. Vi sigue diciendo como trajiste a tu hermana a almorzar, es tan adorable. Y Lynn dice como no, estamos en una cita. Y Mel como, y la chica se sorprende y dice, oh. La chica dice como, wow, ¿una cita? Eso es algo sorprendente de oír. No pensé que tenías gustos tan variados. Bueno, la chica sigue diciendo como, bueno, ya que nos reunimos aquí, quizás podríamos compartir la mesa. Les invitaré a ambas como una presentación apropiada. Mel dice como, no, estamos bien, quizás para la próxima. Ya tenemos planes para hoy. Vale, te dejaré ir por esta vez. Puede que estés ocupada hoy, pero para la próxima no tomaré un no como respuesta, ¿entiendes? La chica se da cuenta de que Lynn es realmente bajita y hace como ups. Y Lynn la mira como uy, y Vi se ríe. Le dice, toma, ahora no tendrás una excusa para olvidarlo, doctora. En ese momento le da como una tarjeta donde están los teléfonos. Y le dice, solo en caso de que quieras una cita verdadera con alguien de tu nivel.
Y Lynn dice como, "Ay, qué perra". Vi se acerca más a Mel y le dice, llámame, estaré esperando. Lynn dice como, yo odio a esa perra, qué mujer. En ese momento Lynn de verdad está muy enojada y Mel está como... Mel le dice, ¿qué? ¿Vi? ¿Por qué piensas eso? Ella es bastante linda. Y Lynn le dice como, ella es jodidamente alta, ¿es por eso? Mel se ríe y hace como, jaja, realmente es más alta que tú, así que... Lynn dice que es tan gracioso, solo porque tiene ventaja vertical, cree que puede molestarme, la odio. Y sigue diciéndole, ¿acaso no sabe que la altura no es el factor más importante cuando tienes habilidades en ese nivel? Lynn queda sorprendida cuando Mel como que la empuja hacia la pared y le dice, eso es verdad. Aunque conmigo puede que necesites habilidades en todos los niveles. Entonces Mel le dice a Lynn, muy bien, todo listo, bajita. Ahora dime a dónde quieres ir. En ese momento Lynn saca como algo de su bolso. Y es una cámara y le toma una foto a Mel. Le dice a todas partes. Y ahora vemos como más paisajes y vemos que ambas están como caminando, conociendo la ciudad y están disfrutando como de la tarde. Ahora Lynn está comiendo un helado y dice, ahora que lo pienso, tú sé que eres algo así como un imán para las chicas, doctora. Supongo que esa tal Vi tampoco es tu novia, le dice Lynn a Mel. Entonces Mel se recuesta como en una baranda y le dice como, las relaciones serias no son mi estilo. Y vemos como el paisaje mientras Mel le sigue respondiendo a Lynn, ya que no creo en el amor. Para mí el amor y las promesas no son más que tonterías que provienen de la boca de los demás. Y vemos a una Mel bastante seria y le sigue diciendo a Lynn, al final todo es una excusa para el sexo, el dinero o el poder. Y Lynn le dice a Mel como, ¿por qué eso suena tan triste? Y Mel se sorprende, aunque sigue escuchando a Lynn, una mujer con cero creencias en el amor, y aún así puedo sentir el vacío en tu corazón, algo así como la soledad escondida debajo de la fachada fría. Mel mira al suelo, da unos pasos, pues para quedar hacia, como mirando al frente a Lynn. Lynn se sorprende y sigue escuchando. Mel le dice como, para mí el amor está reservado únicamente para los idiotas y los débiles, y nunca he considerado siquiera amar a otra persona. Y Lynn la mira y se le empieza como a derretir el helado. Y así termina el capítulo número 8 de Pulse. Vemos que pues al final sí se terminan encontrando Mel y Lynn como en una cafetería, y Lynn casi no alcanza a llegar, pero, o sea, llega tarde, pero cuando llega es como, ay, lo siento. Y Mel como que disfruta de la compañía de Lynn mientras están tomando algo, empiezan a hablar como que a dónde quieres ir, qué quieres conocer y todo, pero llega la chica que vimos con el primer episodio, que estaba con Mel, que se llama Vi. Ahora sabemos que se llama Vi.
Y Bill le dice como, ay, hola, mira, sí, es que esa vez me dijiste que me ibas a volver a llamar, pero tú no tenías mi número, pero pues obviamente, realmente, Mel, pues solo era cuestión de una noche, no quería como mucho más. Así que Bill le deja una tarjeta, pero antes hace sentir súper mal a Lynn en esa situación, porque le dice como, ay, ¿es tu hermano? O sea, todo mal. Y también como que, ay, porque es bajita, entonces, no. En fin, qué situación tan incómoda, pues para Lynn, porque me lo toma como súper relajada. Y después es como, Lynn le dice como, ni que la ventaja vertical fuera mucho más y todo. Y Mel le dice como, ok, tienes razón, sin embargo, hay que tener todo como, pues a la misma altura, pues para poder conquistarme. Entonces, qué locura. Entonces, ya después vemos que las dos empiezan a conocer la ciudad y empiezan a tomar unas fotos porque Lynn lleva una cámara y entonces empiezan a comer helado. Bueno, Lynn empieza a comer helado. Y realmente Lynn le pregunta a Mel como, bueno, supongo que ella tampoco es tu novia. Mel le dice como lo que realmente piensa del amor, que realmente no cree en el amor, que eso realmente no funciona para ella no quiere volver a enamorarse ni amar a alguien, porque pues es una excusa nada más para tener intimidad o por el dinero o por el poder. Entonces realmente Mel no quiere volver a quedar como atrapada en eso. Vemos que tal vez tiene un pasado como doloroso, porque realmente parece que sí amó antes, pero pues ahora como que todo mal. Como que tomó esa fachada fría de decir no voy a volver a permitir esto en mi vida porque no quiero que me vuelva a doler de esta manera. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento, después de que una relación termina tan mal que realmente queríamos a alguien y ya después como que realmente no queremos volver a pasar por la misma situación. Así que de pronto empezamos a simplemente a buscar cosas pasajeras. Sin embargo, eso como que es vacío y triste, ¿no? Y eso es lo que le dice Lynn en medio de todo. Sin embargo, Mel es como, es lo que quiere, es lo que busca y no busca mucho, pues mucho más, no busca más profundidad. Así que después de que Mel le dice esto a Lynn y Lynn sigue pensando que solamente es una fachada fría, pues vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes episodios. Espero que les esté gustando esta historia. No olviden comentar, darle like y suscribirse.